Principios de asepsia quirúrgica. La infección de las heridas ha constituido un grave problema desde el nacimiento de la cirugía. A través de los años, el cirujano ha desarrollado un complejo ritual para ayudar a evitarla. Pese a todo, este tipo de infección sigue ocurriendo. Tal vez aquí lo más importante es tener en cuenta que todo esto de la técnica quirúrgica no es más que un complejo ritual que por medio de una serie de medidas que se van tomando momento a momento y día a día, se reduce el desarrollo de una infección postquirúrgica. Dentro de los primeros aspectos que tenemos dentro de la historia y los tal vez puntos más importantes que permitieron el desarrollo de la cirugía, básicamente está definitivamente la técnica aséptica y la anestesia. Estos dos puntos tuvieron o permitieron el desarrollo de la cirugía, ya que facilitaron el desarrollo de procesos quirúrgicos más complejos. Abrieron un camino importante a la ortopedia, porque seguramente la infección en los primeros tiempos, sobre todo la infección asociada a la cirugía por trauma, era más compleja y terminaba frecuentemente en la amputación de los miembros. En el siglo XIX y en el siglo XX comienza a desarrollarse gran parte de esta técnica aséptica, sobre todo asociado al desarrollo de múltiples guerras, las guerras napoleónicas y seguramente la Primera Guerra Mundial, que empezaron a crear establecimientos donde se acumulaba una gran cantidad de enfermos, los primeros auspicios y los primeros hospitales, acumulando los heridos de guerra. ¿Qué se observaba en esta época? Que el cierre primario era menos efectivo, o sea, el cierre a través de un procedimiento quirúrgico con suturas resultaba ser menos efectivo y más asociado al desarrollo de infecciones. Que las heridas que se mantenían abiertas y con vendas generalmente llegaban a tener una mejor cicatrización y una menor infección, y que había un proceso donde había una producción de algo denominado buen pus, que seguramente estaba desarrollado o que estaba asociado al proceso inflamatorio normal de la herida, y que las heridas que se trataban externamente a los hospitales tenían un mejor pronóstico que aquellas heridas tratadas dentro del hospital. En esta época tenemos pues dos de los principales padres, digámoslo así, de la asepsia, tanto en Europa como en Estados Unidos. Entonces en Europa estaba el doctor Ignaz Philipp Semmelweis y en Estados Unidos Oliver Wendell Holmes, trabajando más o menos en la misma época y encontrando unas observaciones similares asociadas posteriormente a lo que era la producción de la infección postquirúrgica y de la infección en general. ¿Qué encontraron ellos? ¿Qué encontraban como conclusión, sobre todo en aquella época? Que existía una alta mortalidad asociada a una enfermedad que en su momento se definió como la fiebre puerperal, o sea, un proceso infeccioso séptico que ocurría días después del parto. Y encontraron que a través de la observación que seguramente la transmisión del componente infeccioso o del componente patógeno de la enfermedad ocurría generalmente por medio de las manos de los médicos de un paciente enfermo a un paciente sano. A partir de estas observaciones se desarrollaron unas primeras recomendaciones que buscaron reducir las tasas altas de mortalidad asociadas a esta fiebre puerperal. Dentro de estas estaban el lavado de manos, el cambio de ropa entre la atención de un paciente enfermo y otro, o después de haber hecho un proceso tal vez contaminado y dirigirse a un proceso no contaminado, y permanecer alejado después de atender a un paciente con fiebre puerperal. Hacer un retiro, un proceso de limpieza para poder pasar a atender otro tipo de paciente. Antes de que el Dr. Colvin pueda hacer su primera incisión, todo un ejército de profesionales y tecnología se prepara para enfrentarse a los invisibles pero mortíferos enemigos que podrían amenazar la vida de Jean Snow, los gérmenes.
En todo hospital moderno se emplean miles de horas y se gastan miles de euros al año en la interminable lucha contra esos diminutos adversarios. Sin embargo, hasta finales del siglo XIX, nadie sabía lo que eran los gérmenes, y mucho menos que transmitieran enfermedades. Como cabe imaginar, entonces, las normas de limpieza no eran como las de hoy. Los cirujanos solían operar con mandiles de carniceros e instrumentos sin esterilizar, llenos de sangre seca. Nadie creía que esterilizar o limpiar los instrumentos sirviese para nada. Sería un hosco joven húngaro llamado Ignaz Semmelweis quien demostraría al mundo el peligro que aquello suponía. En el invierno de 1846, Viena era una de las mecas de la medicina, y el Allgemeines Krankenhaus su hospital más famoso. Allí, Semmelweis trabajaba de residente a cargo de la sala primera de obstetricia. Durante meses le agobió un problema. Muchas de las nuevas madres a su cuidado morían de una enfermedad conocida como fiebre puerperal. Cientos de miles de madres morían en Europa cada año y nadie sabía por qué. Aquello se convirtió en el gran enigma que todos los profesionales de la obstetricia en Europa intentaban resolver, aportando todo tipo de ideas. Unos creían que su enfermedad estaba causada por el miedo, otros que tenía que ver con el hecho de que la mujer estuviese o no casada, y algunos que podría estar causada por un misterioso halo que rodeaba a algunos doctores. Cualquiera que fuese la causa, Semmelweis estaba decidido a dar con ella. Lo primero que descubrió era desconcertante. Lo más extraño es que había dos salas. Una estaba regida por médicos y la otra por parteras. La sala controlada principalmente por parteras tenía una tasa de mortalidad mucho más baja entre aquellas pobres mujeres. Semmelweis quedó perplejo ante esta diferencia. ¿Qué había en el pabellón de los médicos que elevara tanto la tasa de mortalidad? Llevó a cabo una serie de experimentos, pero fue incapaz de aislar la causa, y la tasa de muerte en su pabellón seguía aumentando. Semmelweis se sentía abatido, hasta que un día, gracias al tipo de accidentes que caracterizan gran parte de los descubrimientos médicos, encontró la solución. Tenía un colega llamado Koleska que se cortó un dedo haciendo la autopsia de una de estas mujeres. Se infectó y murió. Y aunque Semmelweis no sabía nada sobre gérmenes o la teoría de enfermedad por gérmenes, de repente se dio cuenta de que debía existir algún tipo de veneno que fuera el causante. Semmelweis vio claramente lo que estaba pasando. Los estudiantes solían hacer las autopsias a estas mujeres, metiendo las manos en sus heridas. Luego acudían al pabellón de estudiantes y no veían ningún motivo para lavarse las manos y seguir examinando a las mujeres que acababan de dar a luz y tenían heridas abiertas por el parto. Los médicos transmitían los gérmenes de una paciente a otra con sus manos sucias. Estaban matando a sus pacientes. Semmelweis escribiría a un colega: «Solo Dios sabe el número de mujeres que he mandado a la tumba». No perdió un segundo en instituir una política de estricta limpieza en su pabellón, obligando a todos los médicos a lavarse las manos con una potente solución de agua clorada. Casi inmediatamente el índice de mortalidad comenzó a descender, clara señal de que Semmelweis tenía razón. Pero lejos de convertirle en un héroe, su revelación le valió el rechazo de sus colegas. Había una serie de razones por las que aquello era totalmente inaceptable, y una de ellas era que para comprender realmente el concepto había que conocer ciertos principios de la ciencia que aún no habían sido descubiertos. Hoy es muy fácil preguntarse si eran idiotas. Pero así es como se hacía en el siglo XIX. Nadie pensaba que tuviese nada de malo. Semmelweis les descubrió que ellos eran los culpables de las muertes de esas mujeres.
Imaginemos a aquel hombre rodeado de médicos diciendo que ellos eran los asesinos y que si se negaban a aceptar su doctrina matarían a muchas más mujeres de las que habían matado desde el inicio de sus carreras. Aquello era inaceptable, así que fue despreciado. Enfrentado al desprecio y el ridículo, Semmelweis se hundió en una profunda depresión, dejó su trabajo y volvió a Hungría. A veces es malo tener la razón. Pero cuando se tiene razón, el descubrimiento hace que otros se sientan culpables y uno se lo echa en cara en vez de exponerlo, ya sea científica o diplomáticamente. Es normal que reaccionen contra uno. En el caso de Semmelweis, se podría decir que así ocurrió. La clase médica rechazó sus acusaciones como los delirios de un loco, y al final perdió la cabeza y murió en una institución mental. 30 años después de su muerte, recibió el reconocimiento que merecía. Los vieneses que lo habían insultado lo reconocieron como uno de los suyos, y los húngaros lo honraron en su ciudad natal de Pest. Fue erigida una estatua en su honor, en la que se le representa en pie, con un libro bajo el brazo y una madre sentada a sus pies con su hijo en brazos, mirándolo con adoración. Hizo un descubrimiento muy importante, pero fueron otros quienes finalmente lo adoptaron. Fue una de las grandes figuras trágicas de la medicina. Otro de los padres de la técnica aséptica es el doctor Louis Pasteur, que evoluciona la teoría germinal o teoría de los gérmenes, en la cual él establece que hay algunas entidades o estructuras microscópicas no observables por el ojo humano asociadas a la generación de las principales enfermedades y patologías que se desarrollaban en su época. Y que si existía un germen o una estructura, era posible contrarrestarlo o tratarlo para poder eliminar la enfermedad. También tenemos al doctor Joseph Lister, que estableció los principios asépticos en cirugía, desarrolló el vaporizador de ácido carbólico, que era una especie de caja que permitía en su interior convertir en vapor este ácido, que tenía un efecto de desinfección en las estructuras no animadas que se ponían en su interior, por ejemplo, instrumental o ropas que se pusieran allí. Y por otro lado también comenzó con el desarrollo de las suturas al introducir el catgut, que era una sutura de origen natural a partir de cerosas de bovinos y ovinos, que tenía como principal aspecto para ese momento su capacidad de ser absorbida o absorbible. El doctor Halsted, que desarrolló los principios quirúrgicos de la asepsia, que aún incluso mantenemos en el día de hoy como principios quirúrgicos y principios de manejo de tejidos. Y por otro lado fue el que introdujo inicialmente y de forma regular el uso de guantes, ya que él tenía pues su asistente, que posteriormente se convirtió en su esposa, su asistente quirúrgica, con una alergia importante a los antisépticos que se utilizaban de forma tópica en las manos antes de ingresar a cirugía. Así que solicita a la compañía de cauchos y de ruedas Goodyear que desarrolle un tipo de guante delgado que permita la manipulación de los tejidos, pero que genere una barrera real entre la piel y el exterior, y se desarrolla entonces ahí los primeros modelos de guantes quirúrgicos. En cuanto a los principios quirúrgicos de Halsted y de manejo de tejidos, tenemos pues los siguientes como más importantes: el manejo suave de los tejidos, la hemostasia cuidadosa, permitir o mantener el buen riego sanguíneo, eliminar por completo los cuerpos extraños que puedan estar dentro de la herida al momento del cierre, tener una técnica aséptica estricta, las suturas de piel, sobre todo, más que las suturas internas, mantenerlas como suturas sin tensión, eliminar la mayor cantidad posible de espacio muerto al interior de la herida
y permitir una aproximación cuidadosa de los labios de la herida. Por último, para esta pequeña revisión tenemos al Dr. Alexander Fleming, escocés, que durante sus prácticas laboratoriales descubre de manera accidental la penicilina, a partir de identificar cómo se eliminaban las colonias de bacterias que tenía en algunas de sus cajas de Petri, con la presencia de algunas componentes que veía en el centro o en algunos puntos de sus cajas. Se eliminaba el halo de crecimiento bacteriano y posteriormente pudo identificar que era asociado a la presencia de hongos justo en el interior de este tipo de cultivos. Los antibióticos no han mostrado reducir la presentación de infecciones postquirúrgicas. La técnica aséptica sí. Entrando en el tema de la técnica aséptica, esta se define como los diferentes métodos y prácticas que previenen la contaminación cruzada durante una intervención quirúrgica. Y esta técnica aséptica debe aplicarse en ciertos puntos y momentos en particular del proceso quirúrgico, principalmente en el servicio y el ambiente quirúrgico, en el campo operatorio, en el personal de cirugía, en el equipo quirúrgico y obviamente en el manejo del paciente y todo lo que tiene que ver con el ambiente externo e interno del paciente. La infección se define como un proceso dinámico que se produce como consecuencia de la penetración de los patógenos en la intimidad de los tejidos, poniendo en manifiesto la reacción orgánica frente a los microorganismos y sus toxinas. Para que se desarrolle entonces la infección debemos contar con un huésped, el desarrollo de una alteración en la normalidad cutánea, que en este caso sería una incisión cutánea, la presencia de gérmenes periféricos y aledaños a la zona de la lesión, una respuesta inflamatoria, ¿cierto? Asociada particularmente para este caso con células, pero que seguramente sea una respuesta insuficiente o de pronto que la cantidad de gérmenes o la patogenia de los gérmenes sea mayor y supere la resistencia del paciente, para que se desarrolle entonces una infección manifiesta y alguna de sus consecuencias, por ejemplo, la dehiscencia de la herida. Hay varios tipos de infecciones quirúrgicas que pueden ser tratadas o que están asociadas al proceso quirúrgico. Una de ellas es la enfermedad quirúrgica primaria que requiere ser tratada con cirugía. En este caso, el ejemplo típico es una lesión infecciosa ya establecida que deberá ser tratada por un proceso quirúrgico. En esta imagen podemos observar una tumefacción en el aspecto dorsal de un paciente canino que está asociada a una mordedura en la cual se generó un absceso. En este caso, entonces, la alteración primaria que requiere un tratamiento quirúrgico es ese absceso que va a necesitar un drenaje, lavado, todo como un proceso invasivo para poder controlar dicha infección. Entonces, en este caso, lo que se hace en el paciente es un rasurado extenso, un lavado interno de la herida. En algunas ocasiones incluso será mejor explorar adecuadamente la herida y hacer una debridación interna. En este caso, como primera forma de manejo, simplemente se ubicaron unos abscesos, pero pues eso lo podemos considerar como un evento quirúrgico en el cual se está intentando tratar una infección en este momento. Otro tipo de infección es la infección de la herida quirúrgica. La infección de la herida quirúrgica puede provenir de varios escenarios. Por ejemplo, existe la herida quirúrgica asociada a un mal procedimiento quirúrgico o a una mala técnica aséptica, que podría ser de las más frecuentes. Aquel paciente donde el cirujano
no realiza el procedimiento quirúrgico en un ambiente adecuado o no toma las medidas adecuadas para poder eliminar todos estos riesgos que conllevarían a la infección. El rasurado extenso, el uso de la desinfección cutánea, el uso del material estéril, campos estériles, todo eso. Sin embargo, hay otras infecciones de la herida que pueden ser, digamos que, inevitables y que son de esperar. Por ejemplo, cuando estamos usando algún tipo de implante, digámoslo así, o algún tipo de material que podría contaminarse al tener que estar ubicado em, en el paciente, en su cercanía o a través de un orificio anatómico, ¿cierto? En este caso, el ejemplo típico o uno de los ejemplos que podemos tener aquí a la mano es el de este paciente. Es un paciente en el cual se trató quirúrgicamente una dilatación torsión gástrica y como parte del proceso quirúrgico se ubicó un tubo de alimentación. Este tubo gástrico no solamente se utilizó como método de alimentación, sino también para eliminar posteriores distensiones asociadas a gas o contenido en el proceso postquirúrgico. em, También para permitir, pues previamente, como dijimos, la alimentación, pero como un método adicional a la gastropexia. Esto es lo que se denomina una gastropexia en tubo. Hay que tener en cuenta que cuando se hace este tipo de gastropexia, el tubo que va desde el componente externo hasta el interior del estómago y después va a generar a partir del tubo una tracción de la serosa estomacal contra la pared interna abdominal. Ese tubo va a tener que estar aproximadamente unos 10 a 12 días en esta ubicación con el balón inflado, en este caso una sonda Foley, ¿cierto? Esa sonda Foley en su interior va a tener un balón que está lleno con aire o con solución salina y que es el que ayuda a generar esa presión externa de tracción con la cual vamos a mantener esa serosa y esa muscular unida, ¿cierto? Entonces, este tubo va a tener que estar aproximadamente, como decía, unos 10 a 12 días, mientras alrededor de esa unión se desarrolla una adherencia fibrosa bien estable que, que nos asegure dicha adherencia, no generar o no permitir una pérdida de contenido gástrico al interior de la cavidad abdominal, produciendo un proceso infeccioso o una peritonitis séptica importante, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? En la medida que yo tengo un tubo de este tipo, así sea un material poco irritativo, digámoslo así, o poco inflamatorio, por ejemplo, derivados de siliconas, ¿cierto? Que son bastante blandas y que lesionan poco el tejido. De todas maneras, alrededor de la fístula se va a desarrollar un proceso inflamatorio y seguramente una contaminación esperable, ¿cierto? Entonces, en este caso, esperable. Y seguramente podremos mejorarla o controlarla cuando ya se desarrolle el retiro del material y se permita el cierre por segunda intención. Aquí tenemos cómo empieza a desarrollarse la cicatrización y tal vez un tejido de granulación más sano justo después, días después de haber retirado ese tubo de gastrotomía. Bueno, otro tipo de infección que puede ocurrir es aquel que está asociado a una complicación infecciosa por procesos diagnósticos o procesos de apoyo. En este caso, el ejemplo está dado por la intubación orotraqueal de un paciente donde debe atravesar la cavidad oral con patógenos, ¿cierto? Que tenemos una flora bacteriana intensa e incluso patológica en un paciente con enfermedad periodontal y va a arrastrar esa flora bacteriana seguramente incrementado con algunos patógenos incluso que se salen de lo normal de la flora típica de la cavidad oral y los podrá llevar a puntos más internos, como la tráquea en este caso, contribuyendo al desarrollo de una traqueitis, ¿cierto? Misma situación podría ocurrir simplemente con la ubicación de una sonda urinaria para un paciente que va a cirugía, una sonda que va a estar unos días, si es el caso, por ejemplo, en pacientes con cirugía de columna o cirugía ortopédica, y el uso de este tipo de dispositivos prolongados o que tuvieron que atravesar una zona con un componente infeccioso importante, pues podría contribuir al desarrollo de este tipo de alteraciones posteriormente. Otro tipo de infección que se puede asociar
de alguna manera al proceso quirúrgico es el que se denomina sin relación con la enfermedad quirúrgica primaria. En este caso, generalmente lo que ocurre es que el proceso quirúrgico afecta, digámoslo así, la respuesta inmunitaria del paciente a otro tipo de patógenos que no van a tener necesariamente una relación con el proceso quirúrgico. Ejemplo típico es aquel cachorro, seguramente algo inmunodeprimido, recién comenzando su proceso vacunal, que llega a un hospital, a un manejo médico por estar cursando con un cuadro compatible con una obstrucción por cuerpo extraño. Tal vez se diagnostica y se hace el procedimiento quirúrgico, pero en la convalecencia durante su tiempo en hospital tiene la capacidad o la posibilidad de desarrollar enfermedades infecciosas no asociadas al procedimiento quirúrgico, por ejemplo, distemper, por ejemplo, parvovirus. Si en el hospital pues existe la posibilidad de adquirirlo o si ya viene incubándolo y el proceso quirúrgico afectó de alguna manera su respuesta inmunitaria. Entonces esto suele ocurrir sobre todo en cachorros. Y otro tipo de infección es el que ocurre sobre los implantes o sobre las prótesis. Es bastante frecuente y seguramente es uno de los peores enemigos de la cirugía ortopédica. En este tipo de cirugía, la cirugía ortopédica y sobre todo cuando hay que poner implantes, definitivamente el cirujano se esmera en exceso en tener una técnica aséptica perfecta, lo más cercano a la perfección, porque sabe de antemano que la contaminación del material ortopédico sería trágica para el desarrollo del proceso posquirúrgico del paciente. Cuando una placa, como la que estamos viendo aquí en este caso, se está ubicando o se ha ubicado en la fractura y se llega a contaminar, el proceso infeccioso puede terminar en una osteomelitis que puede llegar a ser severa e incluso requerir la amputación del miembro, ¿cierto? Em, y que es de difícil tratamiento, sobre todo si se contaminó la placa, ¿cierto? Entonces, hasta que no podamos retirar el implante, no podremos tratar realmente la infección, porque siempre el material implantado va a estar contaminado y las bacterias van a ubicarse en este material donde no va a llegar un aporte sanguíneo en ningún momento, ¿cierto? No tiene una conexión vascular, por lo tanto, las posibilidades que tiene el individuo de llevar a concentraciones de medicamentos antibióticos o células inflamatorias a ese punto es mínima. Entonces, se convierte en trágico el hecho de tener una contaminación de una fractura por un material protésico o de implantología contaminado. Hay que preservar en el procedimiento ortopédico también todo lo que se pueda del tejido blando alrededor, porque de ahí pues va a llegar células inflamatorias, van a llegar los medicamentos cercanos a la osteosíntesis que van a ayudar a que se desarrolle, si es el caso, una consolidación adecuada del tejido y poder tal vez controlar pequeñas infecciones que pudieran llegar a generarse, pero pues con poblaciones bacterianas bastante bajas. Cuando estemos en la parte de manejo de fracturas, mucho más adelante del curso, veremos pues cuáles son los pasos, el paso a paso de la ubicación de una placa de este tipo. Esta es una placa de compresión dinámica, ya no usamos tanto de esas, ahora utilizamos con mayor frecuencia las placas bloqueadas, que son seguramente muy seguras y de una mejor tecnología que estas que estamos viendo en su implantación. Estos son los tres principales determinantes de la infección en cirugía. Primero tenemos los patógenos microbiales. Segundo, el medio ambiente local de la herida y las defensas del huésped. Obviamente que se involucra de forma importante el ambiente externo al paciente, pero pues ese es un factor exógeno que cambia de sitio a sitio, de quirófano a quirófano y de técnica aséptica en técnica aséptica. En cuanto a los patógenos microbianos, se dice que se requiere al menos 10 a la 4 bacterias por gramo de tejido para generar un proceso infeccioso. En cuanto a la duración de cirugía, se sabe que por cada hora de cirugía adicional, la tasa de infección se duplica.
Así que no solamente es importante el tiempo quirúrgico, sino también el tiempo durante anestesia. Otro factor importante en cuanto al patógeno es el tipo de procedimiento quirúrgico. Entonces, las cirugías en cuanto a infección y contaminación se han dividido en cuatro. El primero sería la cirugía limpia, donde la tasa de infección puede variar entre 2,5 y 6% aproximadamente. Y como ejemplo de una cirugía limpia, tendríamos, por ejemplo, un proceso quirúrgico preventivo profiláctico como una ovariohisterectomía en un paciente completamente sano, donde el proceso tiene una baja tasa de infección en la medida que sigamos una técnica aséptica adecuada. Como cirugía limpia contaminada, también podríamos poner como ejemplo un proceso quirúrgico que tenga que ver o que involucre una víscera hueca, como intestino o estómago, donde en general todo el proceso es limpio hasta el momento en que hay una apertura de la víscera en sí. Y como cirugía sucia, podríamos tener en cuenta aquellas alteraciones de tipo traumático donde es evidente una franca contaminación e inclusive aparte de la contaminación es posible identificar algunos cambios asociados a un proceso ya inflamatorio como enrojecimiento del tejido, hinchazón edematosa de la zona y producción de secreciones purulentas. En cuanto a los patógenos microbianos, entonces tenemos que hay diversas fuentes de contaminación, pero generalmente se clasifican como exógenas y endógenas. Las exógenas, cuando hablamos de cirugía en sí, pueden ser el aire del cuarto, el equipo quirúrgico y el instrumental quirúrgico. Es una fuente de contaminación importante, pero no la principal para un proceso quirúrgico de forma típica y es altamente controlable en la medida que yo tenga un sitio especial para el procedimiento quirúrgico y tenga una serie de medidas que eviten la alta movilización y el alto paso de trabajadores, por ejemplo, en aquel campo o en aquella zona destinada a la cirugía. Y en cuanto a lo endógeno, tenemos particularmente la flora bacteriana propia del paciente. Seguramente, cuando hablamos de contaminación quirúrgica o posquirúrgica, la mayoría de alteraciones infecciosas que veremos en un posquirúrgico son básicamente secundarias o ocasionadas por patógenos de piel. Casi siempre tendremos estreptococos o estafilococos y que generalmente provienen del tejido normal, inclusive sano del paciente, simplemente un mal proceso de desinfección o un mal proceso de técnica quirúrgica en el momento del desarrollo de la cirugía. Y obviamente el patógeno microbiano dependerá también de la zona que es operada. Es muy distinto realizar un procedimiento quirúrgico en un abdomen, una laparotomía, por ejemplo, en un paciente completamente sano y sin alteraciones dermatológicas, o hacer un procedimiento quirúrgico cerca al ano o cerca a la boca, donde seguramente tendremos unas poblaciones bacterianas distintas, posiblemente con una capacidad patogénica mucho mayor, lo que va a producir un incremento en las posibilidades de contaminación de heridas en aquellas zonas. El ambiente local hace parte de las interacciones entre el patógeno y el huésped, lo que hace que una lesión no se contamine fácilmente si el ambiente local es sano. La lesión tisular y las alteraciones en el flujo sanguíneo son los principales contribuyentes en el desarrollo de la infección. El trauma reduce la cantidad de bacterias necesarias para el desarrollo de una infección. En un experimento, el número de Clostridium perfringens necesario para producir infección en músculo se redujo 1000 veces cuando el tejido muscular estaba afectado. Los implantes vehiculizan bacterias y microorganismos y los protegen parcialmente de las defensas del organismo. Algunas bacterias producen un biofilm polisacárido mucoide, el cual une la bacteria al implante y lo protege de las defensas del huésped.
evitan entonces los fagocitos y los anticuerpos. Estas bacterias aumentan su crecimiento, su virulencia y la resistencia a los antibióticos. Por otro lado, las alteraciones en el flujo sanguíneo, alteraciones que lleguen a producir isquemia, hacen o permiten incluso que haya una proliferación de infecciones hasta 10.000 veces mayor. Los neutrófilos destruyen las bacterias al convertir el oxígeno en radicales libres por medio de la peroxidación oxidativa. La tensión local de oxígeno influye directamente en la producción de radicales libres derivados del oxígeno. El cirujano con una mala manipulación quirúrgica puede influir negativamente en la vascularización y en la oxigenación de los tejidos, empeorando o dificultando el control de las infecciones a partir de este mecanismo. Una vez se han vencido las defensas locales, el organismo moviliza las defensas sistémicas para intentar contener y eliminar la infección. Sin embargo, múltiples condiciones afectan los mecanismos de defensa del paciente. Por ejemplo, pacientes muy viejos o muy jóvenes, individuos malnutridos o, por otro lado, individuos obesos, pacientes que se encuentran en periodos de hospitalización largos, pacientes con traumas extensos y crónicos, nuevamente una lesión traumática severa, y pacientes que se encuentran en tratamientos que puedan afectar las defensas. Por ejemplo, en este caso, como ejemplo, traemos a un paciente en el que se le está desarrollando un proceso de quimioterapia. Todos ellos tendrán entonces una alteración importante en sus defensas, tanto tumorales como celulares, que podrían facilitar el desarrollo de una infección. Algunos factores que afectan, adicional a lo que ya hablamos, los mecanismos de defensa del paciente o del huésped pueden ser la hipotermia, la pérdida de sangre severa, el shock, todas ellas enfocadas en la reducción de la concentración de oxígeno tisular, infecciones distantes y crónicas que saturan el sistema inmunológico, enfermedades sistémicas, e inclusive algunos medicamentos como el uso crónico y de altos niveles de corticoides, otros medicamentos inmunosupresores e inclusive la hipotensión que es producida frecuentemente cuando se utilizan medicamentos anestésicos, todos produciendo algún efecto en mayor o menor grado sobre las defensas del paciente y el proceso inmunitario. En cuanto al proceso de esterilización, el material que se utiliza en cirugía se clasifica en diversos tipos dependiendo de su necesidad de esterilización. Por ejemplo, existe un equipo crítico que es el que entra en contacto directo con el tejido del paciente, por lo tanto debe estar completamente estéril. Dentro de ese material está el instrumental, los guantes y la ropa, por ejemplo. Un equipo semicrítico, que es un material que aunque debe estar completamente limpio porque entrará en contacto con algunos tejidos del paciente, no lo hará directamente en la zona quirúrgica. Entre esos tenemos las sondas endotraqueales o las sondas urinarias. Y el equipo no crítico, que ya sea por su tamaño y por su dificultad de esterilización o porque simplemente no entra en contacto directo con la zona quirúrgica, no requiere esterilidad, pero obviamente debe estar bastante limpio. Dentro de este grupo tenemos como ejemplo las mesas, los pisos o las luces. En cuanto a los métodos de esterilización, existen al menos dos tipos y se utilizan dependiendo del material que quiera ser esterilizado. El material obviamente puede ser termosensible, o sea, sensible a la temperatura, por lo tanto no siempre podremos utilizar los mismos sistemas. La esterilización química que se logra con líquidos en altas concentraciones de productos antisépticos se utiliza particularmente en materiales que son sensibles al calor, por ejemplo, algunos plásticos, algunos materiales con filo y aquellos sistemas de diagnóstico que requieren estar estériles, pero son sensibles al calor, por ejemplo, al utilizar lentes de laparoscopia principalmente.
En cuanto a la esterilización física, es la que se logra principalmente por medio de calor y temperatura, perdón, temperatura y presión, y obviamente se utilizaría en materiales que son sensibles a la temperatura. El calor húmedo es producido por el autoclave o autocierre, el cual emplea los métodos físicos de presión y temperatura para producir esterilización. El autoclave debe mantenerse a una presión constante con una temperatura de 121 grados por 15 minutos. Los autoclaves al vacío retiran de forma rápida el aire frío que se encuentra al interior del aparato al comenzar el proceso y por lo tanto pueden llegar a temperaturas más altas en menor tiempo. El calor seco se produce con hornos que llegan a temperaturas hasta 300 grados centígrados por una hora, desnaturalizan las proteínas, como lo hace también el autoclave. Sin embargo, es poco práctico en cuanto a su empleo y puede llegar a destruir el material que quiere ser esterilizado, quemar las telas, obviamente, derretir materiales, calcinar el papel. Este es un tipo de autoclave. em, Obsérvese el cierre, el tipo de cierre en forma de escotilla que hace que se denomine autocierre, porque cuando incrementa la presión interna de la recámara, al estar el vapor incrementando tanto la temperatura como la presión, empuja hacia afuera la puerta que se encuentra trabada con las barras típicas de los sistemas de cierre de escotilla, lo que hace virtualmente imposible o extremadamente peligroso la apertura de este tipo de cierre. En esta otra diapositiva observamos nuevamente un autoclave. Es un autoclave grande de muchos litros de tipo industrial o de tipo hospitalario. Y aparte de todos esos sistemas que cuentan de instalación, no es realmente nuevo, pero sí tiene un componente adicional y es un sistema de calentamiento previo del agua. Esto es como más o menos como una greca donde se prepara café. Tiene constantemente agua caliente lista para ser utilizada en el autoclave. Entonces, simplemente en el momento que se requiera, se hace una apertura de algunas válvulas que permiten el ingreso del vapor de agua al interior del autoclave, reduciendo de esa manera, de forma importante, una cantidad importante de tiempo que se requiere para el calentamiento del agua. En este otro esquema podemos observar un sistema de autoclave y sus componentes. Vemos, por ejemplo, sus barómetros y termómetros que permiten evaluar tanto la presión como la temperatura del sistema, válvulas de seguridad, válvulas que permiten la salida rápida de la presión si fuera el caso por alguna situación de emergencia, su sistema de autocierre con forma de escotilla, la recámara donde se va a ubicar el material. Esta recámara debería tener por aquí una bandeja. En esa bandeja se deposita el material que va a ser esterilizado y es importante que ese material no entre en contacto con las paredes del autoclave para que no se queme o derrita, si llegara a ser el caso. Y un sistema de tubos que ingresan tanto el vapor de agua como lo extraen en el momento del retiro. Esto es básicamente lo mismo, es más partes un poco más sintetizado, pero es lo mismo. Y en esta otra imagen podemos observar dos tipos distintos de autoclaves. Estos son autoclaves portátiles o pequeños, simplemente de transporte si fuera el caso. Son autoclaves de 25 litros. Eso quiere decir que en su interior podrían ocupar 25 litros de agua, pero obviamente la cantidad de líquido que se utiliza es mínima. Generalmente este tipo de autoclave funciona con el depósito de una cantidad pequeña de agua, mucho menos de 1 litro de agua, en su parte interna. Después de ese nivel de agua viene una rejilla
que obviamente lo que hace es separar el líquido de la ubicación de la olla o reservorio interno del material. Entonces ahí está la rejilla. Encima de la rejilla va como un camisón que básicamente es como una olla ahí adentro, que está encima de la rejilla, y dentro de esa cámara que se forma con esa olla, pues simplemente se ubica el material que va a ser esterilizado. Los paquetes tienen que ser pequeños y en realidad no es mucho lo que se pueda esterilizar por carga. Este sistema del lado derecho es similar, la única diferencia es que este de la izquierda, pues obviamente hay que ubicarlo encima de una estufa para que se caliente como si fuera una olla a presión, en realidad lo es, y el de la derecha tiene incorporado en su interior un sistema eléctrico que le permite calentar una resistencia, tipo estufa eléctrica. El problema de este sistema de la derecha es que la presencia del circuito eléctrico más la resistencia van a reducir el espacio interno utilizable para la esterilización, pero pues es básicamente lo mismo. Aquí observamos los diferentes sistemas testigo de identificación de si el material se encuentra estéril o no. Entonces aquí encontramos inicialmente los sistemas de sellado en los que se utiliza cinta indicadora. Esta cinta indicadora, al menos la de vapor, tiene unos visos blancos que se convierten en visos negros cuando el material ha estado a la temperatura adecuada y a la presión adecuada por el tiempo necesario para desarrollar un proceso de esterilización. Y aquí más abajo encontramos los indicadores internos, los que van dentro del instrumental o dentro de los pliegues de la ropa o del material que se encuentra esterilizado. Entonces, por ejemplo, esta banda tiene letras rojas y este espacio para que aparezca este círculo en forma de O negro cuando el material adentro del paquete se encuentra estéril. Lo mismo que esta otra banda en la cual lo que tenemos es la aparición de una K para completar la indicación, el indicador de que lo que se encuentra dentro del paquete está esterilizado. Este otro sistema que estamos viendo es el de óxido de etileno. La cinta de sellado de paquete viene en un tono amarillo y cuando se ha desarrollado el proceso de esterilización adecuado, torna a un color café rojizo y los indicadores internos vienen de un color amarillo y tornan o cambian a púrpura cuando este material interno se encuentra esterilizado. Por último, los indicadores de plasma de peróxido de hidrógeno, los de sellado de paquete, vienen de un color más o menos café rojizo y tornan amarillo cuando el material se encuentra estéril, y los del interior del paquete son más o menos nuevamente como el café que torna a un amarillo quemado cuando el material se encuentra estéril. La esterilización con óxido de etileno se hace a una temperatura de 49 a 60 grados centígrados más o menos, lo que permite que se utilicen materiales que son termosensibles o que podían dañarse con la temperatura. La esterilización con este método debe airearse por lo menos 7 días o 12 a 18 horas si se utiliza un sistema de aireado, ya que el óxido de etileno es un líquido explosivo y altamente irritante. El óxido de etileno puede llegar a producir quemaduras cutáneas y en los pacientes náuseas, vómitos, cefalea, debilidad, irritación, irritación del sistema respiratorio superior e inferior, destrucción de glóbulos rojos e inclusive es una sustancia carcinogénica de categoría 1. El plasma, cuando utilizamos plasma de peróxido de hidrógeno, también se requiere una aireación y nuevamente utiliza temperaturas bajas para desarrollar su proceso químico y físico, lo que hace pues que se puedan utilizar nuevamente materiales que son termosensibles. Por último, la esterilización fría usualmente se desarrolla con la inmersión del material en sustancias desinfectantes
que se encuentran en una concentración alta. Generalmente podemos esterilizar varias cosas, pero tendríamos que tener en cuenta que cuando hablamos, por ejemplo, de instrumental, deberíamos aplicar o deberíamos generar la inmersión de sustancias o de materiales que no sean corrosivos para que no se dañen al estar inmersos en ese material. Aquí podemos observar un esterilizador de dióxido de etileno y en esta otra imagen podemos observar un sistema de aireación en el cual el material después de unas cuantas horas, después de haber sido esterilizado, se eliminan los residuos de dióxido de etileno que podrían ser deleterios para la salud tanto del paciente como del personal que utiliza el material, el personal quirúrgico, digámoslo así, cirujanos, instrumentadores, etc. Aquí vemos los paquetes en tela con su cinta indicadora de sellado y después cubiertas o cerradas con un plástico para reducir la exposición al material. En los libros de cirugía encontraremos diferentes tablas que nos van a mostrar cuánto tiempo se puede mantener estéril un paquete dependiendo de qué material se ha utilizado para hacer el cierre o el envoltorio principal. Y obviamente dependerá también de si está sellado después con plástico, todo eso dándole una mayor preservación a la esterilidad del material. En cuanto a la preparación del personal que va a cirugía, hay diversos implementos que deben utilizarse para mantener una técnica aséptica. Dependiendo del proceso quirúrgico, inclusive deberíamos tener escafandras o cobertura facial completa. Recomendable, por ejemplo, cuando hacemos cirugía ortopédica de alta complejidad y con implantología como reemplazos totales de cadera, de codo o de rodilla. El aseo de las manos, principal estructura que va a entrar en contacto con los tejidos en el momento quirúrgico en el paciente, debe ser excelso. Debemos tener una limpieza, obviamente, y un protocolo de lavado de manos adecuado, pero igual debemos tener las uñas cortas, sin esmalte y obviamente sin ningún tipo de anillo o pulsera que pueda contribuir a la presencia de contaminación o de material contaminado. Hay diferentes protocolos de lavado de manos. En algunos protocolos se utilizan cepillos estériles de un solo uso, sería lo ideal. En otros hay unos como limpiadores de cutícula que permiten retirar el mure que hay entre las uñas e incluso en la cutícula y viene nuevamente de un solo uso. Y también existe la posibilidad de utilizar dispensadores eh, automáticos, digámoslo así, de jabón antiséptico y solamente hacer frotamiento de manos para desarrollar el proceso de desinfección o de antisepsia de las manos. Vale la pena tener en cuenta que cuando hicimos el lavado generalmente lo hacemos desde las manos hacia los codos, teniendo en cuenta que lo más estéril van a ser las manos y que en la medida que nos acercamos al codo, nos acercamos a una zona contaminada, así que no hay que estar repitiendo o repasando el frotamiento de los codos y que cuando hacemos el jugado o la eliminación del jabón o del champú, debemos procurar que haya un escurrimiento desde las manos hacia los codos y no lo contrario, porque estaríamos viendo cómo la zona más contaminada contamina o incrementa la población bacteriana de la zona que debería estar menos contaminada. El frotamiento, como les decía previamente, puede hacerse mano a mano o mano contra mano, pero también cabe la posibilidad de desarrollarlo con alguna serie de cepillos que se encuentran cepillos de único uso. Antiguamente utilizábamos cepillos inmersos o que se encontraban entre amonio cuaternario y se hacía el lavado o el cepillado quirúrgico de las manos con ese tipo de cepillo y se veía que no había realmente ninguna disminución en la población bacteriana de las manos. Lo que había era una excesiva remoción y exfoliación tisular que a veces venía acompañada posteriormente de un incremento en la contaminación de las heridas. Entonces, en general, utilizar cepillos de una sola mano o únicamente frotamiento mano contra mano y siempre dejar que el líquido, que el agua resbale hacia los codos y no de los codos hacia las manos.
En este video vamos a observar cómo es en el componente inicial. En este video vamos a observar cómo se hace el lavado de las manos. Lo hemos grabado directamente en las instalaciones del CDZ con la ayuda de esta estudiante. Procuramos mojar inicialmente las manos desde nuevamente las manos desde las manos hacia los codos y después aplicamos el jabón antiséptico haciendo frotamiento desde las manos hacia los codos. Generalmente el frotamiento debe ser fuerte y debe producir bastante espuma. Cuando utilizamos clorhexidina, la activación de este tipo de antiséptico depende de la calidad del frotamiento que se desarrolle. Generalmente después de hacer un frotamiento inicial hasta el codo, se vuelve a la mano y normalmente no volvemos a pasar desde la mitad del antebrazo hacia el codo. Siempre lo hacemos todo en el componente anterior o más planero. Existen protocolos, ustedes podrán ver en esta zona, por ejemplo, en este caso, tenemos un sistema gráfico de recordatorio de los diversos pasos que debemos seguir para el momento del lavado de manos. Es una buena idea que cada institución lo tenga porque no siempre está la posibilidad de estar reintroduciendo al personal nuevo que va entrando día a día al quirófano. Esta parte del entrenamiento seguramente lo verán en el componente práctico de la materia. Después de haber hecho el adecuado lavado, que debe durar más o menos 3 a 5 minutos, la persona se dirige al quirófano con el bulto o el instrumental y el material, la ropa abierto. Debería encontrar una toalla en el paquete estéril con la que se va a secar desde las manos, con la mitad de la toalla se va a secar desde las manos hacia los codos y con la otra mitad se seca otra vez la otra mano desde la mano o desde los dedos hacia los codos. Secamos muy bien las manos para que haya una entrada fácil del guante y no nos vamos a devolver de ese sitio hacia el otro lado, o sea, de los codos hacia los dedos. Por ahí están las ideas. ¿Por qué no están lavando? A ver si se equivoca. Juego con la mesa que la hago muy juntica de la mesa. ¿Por qué no están grabando? ¿Sí? Ay, ya quiero mostrar es que cómo hacemos las pruebas de vida. Es que los videos que tengo son de cuando trabajaba en la señal. O sea, que hace 20 años. Pero usted sabe que yo tengo Bueno, que... terminado el secado, se desecha, ojalá en el compresero,
y sigue em, ponerse la bata estéril, obviamente evitando contaminarla con nuestra ropa que aunque está limpia y es de quirófano, no está estéril. Cada uno tendrá un sistema que permite abrirlo. Por ejemplo, aquí la estudiante lo abrió al revés, lo que incrementa la posibilidad de contaminarlo. Sin embargo, no lo acercó a su cuerpo. Uno se lo pone hasta donde pueda, pero otra persona debería colaborarnos en la acomodación completa de la bata. Cuando hablamos de técnica cerrada, la persona del equipo quirúrgico no debe sacar sus manos de los puños de la bata para que sigamos pensando en que estamos haciendo una técnica cerrada. Si saca la mano ya es una técnica abierta y lo ideal, como les digo, es utilizar siempre la técnica cerrada. Hay diversas formas de ubicarse o de ponerse los guantes con técnica cerrada. Esta está un poco enredada, en realidad es mejor una técnica que seguramente veremos en la práctica. Pero pues cumplió el objetivo de no sacar la mano o del puño antes de meterlo al guante. También es mucho más fácil si otra persona, si un instrumentador, nos colabora poniéndonos los guantes. La espalda de la bata se considera contaminada, entre otras cosas porque ahí es donde se hace la manipulación para acabar de cerrarla y porque al no estar visible para el cirujano o para la persona que está vestida, eh, hay riesgo de que se haya contaminado de forma inadvertida. Aquí vemos una foto del libro de la doctora Teresa Welch Fossum, nuevamente mostrando con una toalla un poco más grande el secado desde los dedos hacia los codos. Seguramente esta toalla facilita el uso de la mitad hacia arriba para una mano y la mitad hacia abajo para la otra mano. El momento en que se viste con la bata, cómo mantiene sus manos dentro de los puños, cómo otra persona manipula la espalda para poder cerrar completamente la bata. Y hay algunos que tienen un sistema de aseguramiento de la espalda, del espaldar, cerrándolos por la cara delantera, o sea, por acá. Técnicas para la ubicación de los guantes de forma cerrada. Mire que aquí tampoco tenemos una salida de los dedos de la mano por el puño de la manga de la bata y se introduce directamente el guante al interior. Aquí ya cuando se expone la mano estamos hablando de una técnica abierta. Definitivamente técnica abierta. La mano desnuda está manipulando el guante de la otra mano. Esto si acaso lo hacemos sobre todo cuando hacemos procedimientos quirúrgicos que no requieren una esterilización importante, o sea, no son cavitarios, tal vez toma de muestras, manejo de heridas, ¿cierto? Cuando ni siquiera solemos usar bata, por ejemplo. Está el momento complemento para la ubicación de un guante en la otra mano, con la mano ya vestida, cuando estamos usando una técnica abierta. En cuanto a la preparación del paciente quirúrgico, dentro de la preparación del paciente para cirugía, vale la pena tener en cuenta si en realidad para este momento el paciente es apto para el proceso quirúrgico. La evaluación para definir dicha viabilidad requiere una toma de una historia adecuada, el desarrollo de un examen físico completo y el análisis de las diferentes pruebas diagnósticas y paraclínicas que han sido desarrolladas en el paciente.
Toda esta evaluación permite determinar el estado físico del paciente y el riesgo quirúrgico y anestésico del mismo. Es importante que el tutor conozca de antemano todos los riesgos, tanto anestésicos como quirúrgicos del paciente, junto con una detallada explicación del proceso quirúrgico que será realizado en el mismo y, por supuesto, el pronóstico del paciente. Después de conocer toda esta información, debemos asegurarnos de que firme los consentimientos informados de forma consciente. Otras consideraciones importantes a tener en cuenta son el ayuno del paciente. Usualmente es una indicación que da el anestesiólogo dependiendo de las condiciones del paciente, de la edad del paciente, de procesos patológicos que tenga el paciente, de la especie también. Nuevamente verificar, no sobra todas las veces que podamos, la presencia de las autorizaciones escritas o de los consentimientos informados debidamente diligenciados y firmados. Y obviamente la preparación de la piel para cirugía justo antes del procedimiento quirúrgico. En ese momento hacer un lavado, rasurado del pelo, la desinfección y de ahí en adelante lo que viene siendo el proceso de ubicación de los campos en el componente de la práctica quirúrgica del paciente. No es muy recomendable hacer un rasurado días antes, por ejemplo, porque muchas veces en las microlesiones que se forman al rasurar se establecen desde ese momento procesos infecciosos que serían, digamos, factores complicantes importantes si hacemos la cirugía días después. O sea, estaríamos operando en un campo quirúrgico o en un tejido cutáneo ya contaminado. La ubicación de los campos y el posicionamiento del paciente en la mesa va a depender definitivamente del proceso quirúrgico que se vaya a desarrollar y obviamente hay que discutirlo eh, y buscar hacerlo de la mejor manera con ayuda del cirujano. Él nos va a indicar realmente en qué posición necesita el paciente. Hay múltiples posicionamientos que pueden usarse: decúbito dorsal, decúbito external, los decúbitos laterales, tal vez posiciones oblicuas, tren de Lemburg, bueno, gran cantidad. Vale la pena, sobre todo en perros extremadamente pesados, ¿cierto? Evitar la compresión superficial de nervios o que se afecte la circulación. Y en pacientes viejos, sobre todo de razas grandes y gigantes, en los que sabemos que puede haber algún tipo de lesión crónica de su columna, cambios osteoartríticos de columna como espondiloartrosis, hacer una manipulación excesivamente cuidadosa para que no ocurra después del procedimiento quirúrgico un síndrome neurológico que complique el postquirúrgico del paciente. Los campos serán ubicados por el cirujano dependiendo de las necesidades que tenga para el procedimiento quirúrgico en general. El rasurado se recomienda con una rasuradora, una máquina rasuradora, ojalá que no tenga ningún diente roto, más o menos de un calibre 40 a 50. Aquellos que tienen alterados o lesionados o rotos los dientes van a generar muy fácilmente cortaduras en la piel, sobre todo cuando es piel delgada, como la de los costados, de la zona inguinal o la de los gatos. Después viene la antisepsia quirúrgica para el procedimiento quirúrgico. Dependiendo del sitio y dependiendo del procedimiento quirúrgico, podrán haber diversos protocolos de antisepsia cutánea. Generalmente yo recomiendo para mis procedimientos quirúrgicos un primer lavado del miembro o de la zona a operar con un jabón de clorexidina y después la desinfección con guantes estériles y con gasas estériles con 3 pasos de clorexidina y de alcohol en el tejido a, a desarrollar la antisepsia, eliminando tras cada paso el exceso del desinfectante. ¿Listo? Aquí estamos viendo el primer lavado, que sería con el jabón de clorexidina. Nuevamente ese con alta fricción para poder quitar la mayoría
de detritos celulares, de suciedad, y ya después hacerlo un poco más estéril. Observen que la instrumentadora tiene una mano sucia, que sería la mano izquierda, la que tiene desnuda, y una mano que es la que manipula todo lo que es estéril o el tejido del paciente. Pues ya está sacando gases estériles. Puedo con la mesa quedaba muy juntica de la mesa. ¿Por qué la están grabando? ¿Sí? Ahorita quiero mostrarles que cómo hacemos las cosas de vida. Es que los videos que tengo son de cuando trabajaba en Nacional, o sea, de hace 20 años. Pero usted sabe que yo tengo esos videos. ¿Sí? Sí, son editados de curso de la universidad. ¿Por qué no me los regalan? No se los regalan. Ellos me los regalan a mí. Después de este primer paso con el jabón, estamos aplicando entonces spray de clorexidina, tanto por todas las caras que se encuentran rasuradas en el paciente. Cara interna, cara medial y cara lateral. Y después lo que se hace es el retiro nuevamente con una gasa estéril. ¿Cuándo la estaba grabando? Yo le pongo un color en la cara, para que nadie le identifique. Póngame con él. Ay, qué silencio tan bueno. Ya se lo arreglo. No se preocupe. Pasamos ahora a aplicar algo muy similar pero con alcohol, y eso, como les decía, lo hacemos 3 veces con cada uno de los productos. En esta parte, si ustedes se dan cuenta, tenemos cubierta la zona más contaminada del miembro, que sería en la zona digital, con un Coban. En este caso es un Coban no estéril, pero después en el proceso tendríamos que cubrirlo con un nuevo Coban tipo estéril, pues que se encuentre completamente esterilizado, y preferible que sea la esterilización de ese material en óxido de etileno. Graban a mí como si estuviera trabajando. Mentiras que eran chistecitos. Trae la anestesia, trae. Eso sí no me graban, ahí ¿Qué sí, le grabo? ahí sí no los graban. Observen que Uno aquí les estamos toma haciendo el fotos retiro como si no hubiera un del mañana. alcohol. Graba la anestesia. Veámoslo, no la Hagámoslo todo. ¿Y sabe qué es lo que va haciendo? Que es uno quien le sostiene al paciente vivo. Y montan es que los videos, las fotos, y me agradecen a uno. Bueno, eso se repite, como les decía, 2 veces No más valen por los cada uno de los créditos. productos. Nos vemos muy demorados y falta otro paciente. El otro es para qué. Y ahora estamos viendo la ubicación de los campos. Nuevamente cada sitio tiene un protocolo de cómo se doblan los campos. Acá estamos viendo como uno de los asistentes nos pasa el campo y cómo se ubica en una sola en un tiempo. No es tan bueno estar caminando tanto, ¿cierto? Pero pues debería estar un poco más cerca a la mesa para hacerlo más fácil. Vean que donde se ubica el campo se fija en la esquina o en el vértice con la pinza del campo a la piel. El campo debe estar fijo a la piel para que no se movilice durante el procedimiento quirúrgico, lo cual sería pues una pérdida de todo el protocolo aséptico que hemos desarrollado, porque ese movimiento va a movilizar las bacterias al centro de la zona quirúrgica. Yo digamos que fijo temporalmente los campos de esa manera, pero la fijación definitiva la hago suturando el campo a la piel para cualquier tipo de cirugía. Puede que me tome un poco más de tiempo, pero me da la tranquilidad de que el campo no se me va a mover durante el procedimiento quirúrgico. Así el anestesiólogo empiece por allá a hacer cosas debajo de los campos, el paciente se despierte, lo que sea. Siempre tendremos una adecuada fijación de los campos. Observen este es otro paciente que estaba siendo preparado para un procedimiento quirúrgico de ortopedia. Se ubicaron los primeros 4 campos que habíamos visto previamente
Y por último, un campo fenestrado que cubre la totalidad de la mesa. Observen que ya en este paciente se han cambiado las pinzas de campo por suturas. Ese era para un miembro y no hicimos énfasis, pero pues ya tenía puesto un Coban estéril. Este ya es una oreja, ¿cierto? Para una ablación de conducto auditivo y estamos haciendo la apertura del campo fenestrado. Debe ser con cuidado para no irse a contaminar con el material que se encuentra por ahí alrededor, con monitores, con infusores, nada de eso. Este campo se puede unir a los de tela que se encuentra debajo utilizando pinzas de campo. Y aquí volvemos a ese paciente que estábamos viendo anteriormente, que ya se hizo el lavado de su mano y se ubican los campos a cada uno de los lados del miembro a operar. El espacio que se deje con los campos dependerá del procedimiento quirúrgico a realizar. Aquí estamos dejando amplia y mucha parte de la zona torácica porque este paciente iba para una amputación, así que cuando hacemos el cierre de la herida debemos tener el tejido expuesto, la piel expuesta en gran medida para poder hacer un cierre estético adecuado. Ahí pedimos otra pinza de campo, fijación temporal y un vendaje estéril. Este se encuentra estéril en óxido de etileno. Lady, ¿tienes por ahí De unas forma tijeras? cuidadosa hacemos la cobertura de todo Por ese coban verde que se encuentra contaminado. Uno del personal externo ayuda cortando la hebra que sostiene todo y cubrimos eso muy bien con el coban estéril. Ahí lastimosamente no nos cortó de forma fácil, pero pues ahí podemos hacer la cobertura adecuada con el material estéril, dar un par de vuelticas para que quede todo muy bien cubierto. ponemos en una velocidad más rápida. Y para mí el siguiente paso sería el reemplazo de las pinzas de campo por suturas de piel. Generalmente utilizamos para la desinfección este tipo de productos en alta concentración, ¿cierto? Estos antisépticos como el alcohol isopropílico al 70%, la iodopovidona y la clorhexidina tanto en spray como en jabón al 2%. En esta imagen del libro de Fossum vemos la desviación del prepucio hacia el lateral para evitar la contaminación de una laparotomía, evento bastante traumático si lo vemos desde este punto. En mi práctica prefiero pasar una sonda urinaria después de haber hecho un lavado prepucial, una sonda urinaria que se mantiene cerrada o tapada. Ahora muchas sondas de ese tipo eh, Levin, perdón, Nelaton, vienen con un tapón o simplemente le ponemos una jeringa o un tapón de esos libre de aguja para que no salga la orina y no nos llegue a contaminar la cavidad abdominal. Aquí vemos la orientación que se le puede dar a los barridos de desinfección, dependiendo pues de la práctica que hagamos o la costumbre que tengamos, pero en general tendríamos que ir desde una zona menos contaminada hacia una zona más contaminada, o sea, del centro que tiene que ser lo menos contaminado posible hacia la periferia que será cubierta después por los campos. Aquí vemos otro sistema nuevamente como un sistema centrífugo desde el centro hacia afuera. En esta otra imagen, una foto del libro de Fossum, donde están realizando un proceso de lavado prepucial para ubicar posteriormente una sonda que permita mantener
libre el abdomen de orina cuando hacemos una laparotomía. Aquí una desinfección quirúrgica, miren que se usa un paquete en el que se encuentran gasas estériles en las cuales se ha aplicado iodopovidona y se hace con guantes estériles y un material estéril desde el centro hacia la periferia. Imagen del libro de Fossum, nuevamente la ubicación de las pinzas de campo, sosteniendo el campo contra la piel. Como les digo, para bajarle un poquito el trauma, yo prefiero suturarlas, pero siempre tenerlas completamente fijas. Es una desgracia, y perdonen el término, estar viendo cómo los campos se mueven en cirugía y cómo por acá empiezan a salir pelos, sobre todo en esos pacientes grandes de pelaje largo, empieza a caer pelo dentro del abdomen. Eso me parece realmente una desgracia. Y cómo se ha desviado el pene hacia lateral para que se encuentre completamente cubierto por campos. Foto nuevamente del libro de Fossum, donde en este campo de tela no tejida, que es casi como una especie de papel, se ubica un último campo fenestrado. La cobertura del pelaje, nuevamente foto del libro de Fossum, en el cual vemos la cobertura del pelaje de la zona más distal del miembro, zona más contaminada por medio de estos materiales. Inclusive aquí tenemos la pata dentro de un guante para reducir más las posibilidades de contaminación. Y como el paciente con su patica elevada, casi siempre en ortopedia elevamos la pata para poder hacer una buena cobertura o ubicación de los campos. Entonces patica elevada, zona más distal bien cubierta, utilización de campos a cada uno de los lados. Por último, campo impermeable y esto que se llama un ioban. Utilizamos mucho los ioban para cubrir la piel y reducir la contaminación por la población bacteriana normal de la piel en la herida, sobre todo cuando utilizamos implantes. Y sobre todo cuando utilizamos implantes en zonas metafisiarias, por ejemplo en cirugías tipo TPLO o inclusive cuando se hacen reemplazos de cadera, es cuando estaría casi que obligado el uso del campo iodado. Nuevamente un esquema de manipulación de un miembro distal para su cobertura utilizando campos y diversas formas de ubicar los campos en una cirugía típica, cirugía normal, unos por encima de los otros o dos abajo y dos arriba. No hay realmente un orden en particular, simplemente que se haga la cobertura de todos los cuadrantes y en un paciente con posición de Trendelenburg para la zona perineal. Casi siempre se utilizan 3 campos, que sería como lo que facilita la ubicación de los mismos, pero obviamente dependerá de la necesidad de la cirugía. Como últimas consideraciones, es importante que se entreguen después de la cirugía todas las recomendaciones por escrito antes y después del procedimiento quirúrgico y realizar controles periódicos de la evolución de la herida, hacer un retiro de puntos por un personal capacitado, ya sea un enfermero veterinario, un médico general o inclusive el cirujano, después de 10 a 15 días del procedimiento quirúrgico, con la idea de poder evaluar adecuadamente la evaluación de la herida y poder cerrar este capítulo en la historia del paciente. The origin of the autoclave was found to be in the 17th century when Denis Papin, a French physicist, invented the steam digester in 1679. This device is considered a precursor to the modern autoclave. It used steam pressure to cook food more efficiently and demonstrated the principles of high-pressure steam. However, the usage of steam pressure for sterilization of materials came much later in 1879. The true autoclave was first developed by Charles Chamberlain, a French microbiologist and assistant to Louis Pasteur. Chamberlain's autoclave was designed to sterilize medical and laboratory instruments as the need for aseptic techniques was growing in microbiological research during the late 19th century. Over time, advancements in technology and materials improved the efficiency, safety, and design of autoclaves, making them essential tools in healthcare, research, and industrial applications.
An autoclave is a device used for sterilization by using steam under high pressure. It works on the principle of moist heat sterilization, which involves the destruction of microorganisms, including bacteria, viruses, and spores, through the use of pressurized steam. Steam is the primary sterilizing agent in an autoclave, as we know that the pressure and temperature are directly proportional to each other, which means as the pressure increases, the temperature also increases. Therefore, under certain pressure, steam achieves temperatures above 100 degrees Celsius, which increases its sterilization efficiency. Usually, an autoclave operates at a temperature ranging between 121 and 134 degrees Celsius. Pressure is between 15 and 30 psi, or pounds per square inch. And it takes 15 to 60 minutes to sterilize the material, depending on the type of load. When the steam is released into the autoclave, it condenses on the surface of the materials being sterilized and transfers the latent heat to the objects. The heat penetrates deep into the items, raising the temperature to the sterilization point. The penetrated heat denatures the proteins of microorganisms and kills them effectively. The combination of temperature, pressure, and time ensures that even the most heat-resistant spores are destroyed. It is important to note that it is the temperature that kills the microorganisms, not the pressure. Pressure is applied only to increase the temperature of the steam. High pressure also helps in heat penetration within the material. This basic design of an autoclave demonstrates how early autoclaves worked on the same principles of pressure and steam sterilization as modern units, but with simpler construction and manual operation. The body is made of durable, heat-resistant metal, typically stainless steel or aluminum. It comes in cylindrical shape for efficient heat distribution and pressure retention. The chamber is closed with a lid, which is made of strong metal, fitted with a locking mechanism to seal the chamber tightly. It includes essential components like a pressure gauge to monitor internal pressure, a safety valve to release excess steam to prevent overpressurization, and a steam release valve that allows controlled steam venting after the sterilization process. Inside the chamber, there is a perforated metal tray to hold the instruments or materials to be sterilized. There is water at the base of the autoclave that heats up to generate steam for sterilization. The items need to be kept above the water level to ensure steam circulation. The water will be heated using gas or electricity to generate steam. Around the lid, a rubber gasket is fitted to ensure an airtight seal, preventing steam from escaping during the process. On the other hand, modern autoclaves consist of a sturdy pressure-resistant chamber, typically made of stainless steel. They are designed to withstand high temperatures and pressures. It includes an outer jacket for preheating and efficient steam circulation to ensure uniform temperature distribution. The chamber is equipped with valves and gauges for monitoring pressure, temperature, and steam levels. Features a door with an airtight seal to maintain pressure during operation. Advanced autoclaves have automated controls with a microprocessor or touchscreen interface to set and monitor sterilization cycles. Other key components include a vacuum pump for air removal, a steam generator or direct steam source, and safety mechanisms like pressure release valves to prevent overpressurization. This robust construction ensures reliable, safe, and efficient sterilization. The sterilization process in an autoclave involves multiple steps to ensure the effective destruction of all microorganisms, including highly resistant bacterial spores. First comes the loading step. The items to be sterilized must be properly arranged to maximize steam contact and sterilization efficiency. The items must be clean and free from debris.
Sterilization wraps, pouches, or containers can be used for instruments and tools to maintain sterility after the sterilization process. Items must be loaded in a way that allows steam to circulate freely. Overcrowding of materials can block steam penetration and result in ineffective sterilization. After loading the material, the next step in the sterilization process is air removal. The air from the chamber needs to be removed to ensure efficient steam penetration to every corner of the chamber. Two common methods are used to achieve air removal. First is the gravity displacement. In this method, steam is introduced into the chamber and the cold air is forced out through a drain at the bottom of the autoclave. This process continues until all the air gets out of the chamber and is filled with steam. This is a simple and widely used method. The other method involves a vacuum pump to remove air from the chamber before the steam is introduced. This is called the pre-vacuum or dynamic air removal method. This method is more effective for sterilizing porous or densely packed materials, as this can remove air even from the packages. After air removal, steam is introduced into the chamber. In this stage, the pressure in the chamber increases, allowing the steam to reach temperatures above 100 degrees Celsius. Usually, 121 degrees Celsius at 15 psi pressure is applied for general sterilization. For more resistant items, such as surgical tools, 134 degrees Celsius at 30 psi is applied. The steam condenses on the surface of items and rapidly raises the temperature of the items. After the steam admission into the chamber, the required temperature and pressure need to be maintained for a specific duration to ensure microbial destruction. This time is called the exposure time or holding time. The exposure time depends on the type of material and the sterilization requirements. During this phase, the autoclave maintains a stable environment where microorganisms are destroyed. Once the sterilization cycle is complete, the steam is vented from the chamber in a controlled manner to bring the chamber pressure to atmospheric levels. Sudden depressurization can damage sensitive items or create safety hazards. After the exhaust phase, removal of residual moisture from sterilized items may be required to prevent contamination or corrosion. This process is called drying. In some autoclaves, especially those used for instruments, a drying phase follows the sterilization cycle. To achieve this, a vacuum is applied to extract the remaining moisture to ensure that items are completely dry before removal. Once the chamber reaches a safe temperature and pressure, items are unloaded. Remove sterilized items while maintaining sterility. Care must be taken to handle sterilized items with sterile gloves or tools to avoid contamination. Items should be stored in a sterile environment or used immediately depending on their application. To ensure effective sterilization, temperature, pressure, and time are monitored using gauges, thermometers, and automated systems. The sterilization loads are verified using chemical and biological indicators. Autoclaves must be periodically cleaned and calibrated to ensure optimal performance and reliability. Sterilization is defined simply as a process of killing, destroying, and eliminating microorganisms and other life forms that reside in and on the surfaces of objects.
Autoclave sterilization is a physical method of sterilization that involves the use of moist heat, specifically in the form of saturated steam under pressure and at a temperature higher than 100 degrees Celsius. Out of the several methods available for sterilizing, pressurized steam sterilization has been found to be the most effective, reliable, economical, and least toxic, and therefore most widely employed technique for sterilizing medical and lab instruments. Steam sterilization is strongly microbicidal and sporicidal and has the ability to rapidly heat and penetrate the objects being sterilized, thus killing and destroying even the most resistant microorganisms in a matter of minutes to a few hours. There are four main parameters involved in effective steam sterilization: steam, pressure, temperature, and time. The materials to be sterilized are first exposed to saturated steam, which is under a specific pressure and heated to a specific temperature for a specific period of time. Moist heat in the form of saturated steam under pressure sterilizes an object by destroying microorganisms through an irreversible coagulation and denaturation of enzymes and structural proteins present in such microorganisms. And while we're discussing the role of saturated steam in sterilization processes, it is worth mentioning the difference between saturated steam and superheated steam and their differential roles in effecting or affecting sterilization. Simply put, saturated steam is the vapor form of water produced when water is heated to its boiling temperature under the prevailing pressure condition. In this state, the liquid and gaseous phases of water exist simultaneously. Applying a little more heat will cause more of the liquid water to turn into saturated steam, and removing a little heat will cause some of the steam to condense back to liquid water. But this slight change in heat supply will not result in a temperature increase or decrease beyond or below the boiling temperature. Saturated steam is also known as wet steam because it contains an abundance of water in its vapor form. However, if the vapor phase is isolated from the liquid phase, or the liquid phase has completely vaporized and then the vapor phase alone is heated beyond the boiling temperature of the liquid, then all traces of moisture from the vapor phase of water will be erased, forming dry steam or superheated steam. Proper sterilization of an object inside the autoclave is said to be achieved when the moisture-containing steam directly comes into contact with the object surface, gets condensed on the object surface, and in the process transfers its stored energy onto the object surface, thereby bringing about sterilization of the object. Even though the amount of energy stored in dry or superheated steam is higher than that which is stored in wet or saturated steam, the energy of superheated steam is virtually useless when it comes to effective sterilization, because it, being dry steam, does not contain the required moisture and therefore cannot condense on the object surface to transfer its energy for bringing about sterilization. For this very reason, saturated steam is a much more effective sterilizer than superheated steam. Water boils at 100 degrees Celsius under normal atmospheric air pressure. However, when the same water is exposed to a pressurized environment, according to the principle of gas laws, the boiling temperature of water also increases accordingly. At a pressure of 15 pounds per square inch, which is the usual pressure found inside an autoclave, water present in the autoclave is capable of achieving a boiling temperature of 121 degrees Celsius. At this temperature, the saturated steam produced by the boiling water effectively performs the role of sterilization in ways that were previously explained in this video. In this regard, it is also worth mentioning that it is not necessarily the high pressure achieved inside the autoclave, but rather the higher than normal boiling temperature achieved under such a pressurized environment, combined with the powerful penetrating and heat transferring ability of saturated steam that kills organisms and sterilizes the objects inside an autoclave. The presence of dry air inside the autoclave hugely diminishes the sterilizing potential of saturated steam. It is therefore imperative that all residual air be removed from the autoclave chamber at the very beginning of the sterilization process. We'll elaborate on this when we come to the part on how to use an autoclave.
A typical pressure cooker type autoclave steam sterilizer has the following main components. Pressure gauge, which gives you the real-time pressure in pounds per square inch of the autoclave chamber. Steam release or air exhaust valve. This is the outlet valve for complete removal of any enclosed air within the chamber at the very beginning of the sterilization process. Removal of residual air from the chamber results in a complete replacement of the air with steam or water vapor. This allows for a thorough and effective steam sterilization, as the name suggests. Pressure regulating valve or safety valve 1 with a green color code. This whistle-type pressure valve is designed to stabilize and maintain a sterilization pressure of 15 pounds per square inch within the autoclave chamber by letting out excess steam from the autoclave when it exceeds the 15 psi. So it's pretty much like an incubator thermostat that maintains a constant temperature within the incubator chamber. Double safety valve or safety valve 2 with a red color code. This whistle valve is kind of a fail-safe device that springs into action if the main safety valve 1 fails to let out steam at 15 psi and the pressure gauge reaches all the way up to 20 psi or so. At 18 to 20 psi, the double safety valve is supposed to whistle and blow out excess steam to re-stabilize internal pressure. Lid handle to aid in the opening and closing of the autoclave lid. Lid screws. About half a dozen or so tight-fitting, sturdy, nut and bolt type screws help secure the autoclave lid when in operation under high pressure. Vacuum release valve. This screw valve located behind the autoclave is opened at the end of the sterilization process to let out residual water and steam from the chamber. This creates a vacuum inside, which in turn extracts any residual steam and water from the contents being sterilized. Power supply port. Tripod stand for supporting the tray that houses the items to be sterilized. Immersion heater, which acts as the heat source for the sterilization process. Inner part of the vacuum release valve. Before we begin the sterilization, we must first process the items to be sterilized. I've brought together here an assemblage of some of the most common lab items that are routinely sterilized for culture experiments. In the case of screw cap reagent bottles containing liquid media, the cap must be loosened to avoid pressure buildup and potential explosion during sterilization. For containers without screw caps and containing liquid media such as this Erlenmeyer flask, the mouth of the container is plugged with cotton as seen here. Remember that the liquid media inside a container should never be more than 2/3 full, as it runs the chance of spillage and boiling over. Culture test tubes which may or may not contain liquid media are also plugged with cotton in the mouth. In the case of pipettes, their mouths are plugged with a small roll of cotton like you see here. Empty containers such as beakers and petri dishes along with the pipettes are wrapped in brown paper and securely tied with cotton threads. They may also be bagged in autoclavable plastic bags made of polypropylene or PP if available. Surgical and medical items such as gloves and forceps can also be wrapped in paper or autoclave bags. I've also given a link to a packaging method for gloves that will aid in effective sterilization. Do check out this link in the description below. Now paste small strips of autoclave tape on the surfaces and even within the deep reaches of the items to be sterilized. This chemical indicator is used to indicate if the sterilization temperature and/or pressure has been attained within the autoclave chamber and throughout the articles being autoclaved. However, autoclave tapes as standalone indicators cannot be used to test for the completion of sterilization. Biological sterilization indicators such as spore strips are usually used in combination with such chemical indicator tapes to check for both sterilization and attainment of sterilization conditions. That being said, using autoclave tapes alone largely suffice for most basic sterilization works. The autoclave tape, which has a uniform color throughout, to begin with,
will show diagonal black stripes at the end of the autoclaving process, if sterilization conditions of temperature and pressure were achieved during the same. I'll be using autoclave tapes alone in this video. With the pasting of the indicator strips, processing of the items for sterilization is complete. Once the items have been processed for autoclaving, we place the items one by one into the sterilization bin or tray such that they fit snugly in the tray but without cramping, because we want the steam to effectively penetrate every nook and corner of the items to be sterilized. Now fill the autoclave chamber with clean water, preferably distilled water or RO water or rainwater. Using pure, clean water, preferably without any dissolved mineral content, is necessary because at high temperature and pressure, the impurities and dissolved minerals can easily react with the metal body of the autoclave and cause severe damages over time. Fill the autoclave to the point where the immersion heater coil is completely submerged in water, but the top of the tripod stand stays just above the water surface. Now place the loaded tray onto the tripod stand. Cover the autoclave with its lid. Secure the lid using the lid screws. A good practice for securing the lid tight is to first lift all the screws to their upright positions and then partially tighten each of the screws. Once all the screws have been partially tightened, make final checks, especially to see that the autoclave mouth is securely sealed all around by the rubber gasket of the lid. Now fully tighten the lid screws and the autoclave lid is now secured. Also make sure that the steam release and vacuum release valves are screwed tight. Also jiggle the two safety valves a bit to make sure they aren't stuck and can move freely. Also see that the pressure gauge reading is at 0. With all final checks made, the autoclave is now ready for operation. Switch on the autoclave heater. Wait and observe the pressure gauge reading. Once the pressure within the chamber reaches about 2 psi, open the steam release or air exhaust valve to let out all traces of air that is trapped within the autoclave. This allows the chamber to be filled exclusively with saturated steam, which is necessary for an effective steam sterilization. Once the pressure reading is back to 0, close the air exhaust valve tight to allow the pressure to gradually increase again. Depending on the size and capacity of the autoclave, it can take anywhere from 15 minutes to over an hour for the pressure within the autoclave to reach 15 psi with a temperature of 121 degrees Celsius. Begin the sterilization time countdown from when the pressure gauge reading first reaches the 15 psi mark. Once the gauge reading is at 15 to 17 psi, the pressure regulating valve or safety valve 1 comes into action, begins to whistle, and may or may not start to blow off excess steam. After several seconds of blowing off excess steam, the pressure reading goes back to just below 15 psi or so, and the cycle continues. Sterilization time periods usually adopted for some of the common items are shown here. For gloves, it's 10 to 15 minutes. For surgical items such as forceps, cotton, bandages, etc., sterilization time is usually 20 to 25 minutes. For glasswares, autoclavable plasticwares, and culture media, 15 to 20 minutes is a generally accepted sterilization time. At the end of the required time period, turn off the autoclave power supply. Now place a heat-resistant container such as steel cup beneath the vacuum release valve. Carefully loosen the screw knob to open the valve. A gush of water and saturated steam is released, which will collect in the steel container below. Once the steam and water ceases to freely come out of the valve, close the screw knob of the valve tight.
Removal of steam and water from the autoclave chamber creates a vacuum environment within the autoclave, which will in turn facilitate complete extraction of residual steam from the contents inside the autoclave. After closing the vacuum valve, allow the autoclave to cool down for about an hour or so. Once it has sufficiently cooled down, open the steam release or air exhaust valve to destroy the vacuum inside the chamber. Now loosen the lid screws one by one and carefully open the autoclave lid. Remove the sterilized contents from the autoclave and place them in a clean and dry area. Check the autoclave tape strips for black diagonal lines. If they appear on the strips, it means that the required conditions for sterilization were attained during the procedure. Unwrap the articles only just before use, preferably within the confines of a sterile LA